Muy buenos días, amigos queridos. Gracias damos a nuestro Padre Dios por dejarnos amanecer bien en este día. Así que la primera cosa que vamos a hacer es ponernos en sus manos, ¿verdad? Ya hicimos oración y ahora vamos a tener nuestro estudio. Bueno, ya hice yo mi oración, pero ahorita vamos a orar juntos, ¿ok? Esta vez vamos a hablar de la niñez de Cristo. ¿Cómo fue la niñez de Jesús? Vamos a aprender un poco del ejemplo de su vida ejemplar que él vivió. Vamos a orar para empezar nuestro estudio. Oremos. Amado Dios, muchas gracias te damos, Señor Santo, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias te damos por este día de vida que nos das. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros siempre. Porque tú nunca nos dejas, tú no duermes, porque tú estás velándonos a todo momento. Gracias, Señor. Nos queremos poner hoy en tus manos. Te rogamos tu conducción hoy. Guíanos, dirígenos y ayúdanos a no pecar contra ti, Señor. Sé tú nuestro amparo, nuestro protector. Líbranos de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, de la gente mala, de las enfermedades, del tentador. Líbranos, Señor, y ayúdanos a salir siempre más que vencedoras en tu nombre, Señor. Bendice a todos mis amigos, a toda la familia que va a escuchar tu palabra. Danos tu bendición abundante y aun aquellos que no van a escucharla, que también tú las bendigas grandemente. Bendice tu mundo, Señor. Bendice cada personita enferma. Bendice cada personita en sus tentaciones, en sus problemas. Ayúdale en sus necesidades, Padre. Nos ponemos en tus santas manos. Guíanos, dirígenos hoy y ayúdanos a tener un día feliz en tu nombre. Que tu Santo Espíritu se mueva y que nos ayude a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a estudiar un poquito de la niñez de Jesús, ¿verdad? Es lo que dijimos, así que vamos a ver. La niñez de Cristo. Y dice así. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped, pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Es admirable que su significado, el breve relato de sus primeros años, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro del Padre, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Cristo vivía en una montaña, ¿verdad? Dice, en una aldea de montaña. Qué lugar tan lindo. A mí me encantan las montañas. Me gusta ir a disfrutar la naturaleza. Más que las grandes ciudades, me gusta mejor la montaña, ir a acampar por allá, porque ahí se puede disfrutar de la naturaleza, de la creación de nuestro Dios. Y así también se despejan los sentidos. No hay tanto bullicio como en las ciudades, porque en las ciudades todo es correr para allá, para acá y más contaminación. Y en las montañas, en el campo,
está más tranquilo, más relajado. Puedes ver la naturaleza, los lindos pájaros, las flores, todo, ¿verdad? Y entonces estás en paz y como que tu espíritu se aquieta, tienes un espíritu más apacible. Y ahí Jesús vivió. Y por eso era, yo creo, tan tranquilo, porque eso le ayudaba mucho, ¿verdad? Así que disfrutemos de paz. Paremos un momento y veamos siempre un rato, contemplemos la naturaleza, ¿ok? Si cuando podamos salir a pasear al campo, al parque, al lago, hagámoslo, porque eso es muy bueno. Muy bien, dice, durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme. Yo aquí no puedo ver, déjenme ver porque como me molesta este punto aquí. Dice, sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. Amén. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Amén. Él se complacía en servir, en ayudar a los demás y todo lo hacía por amor, sin ningún interés. Con profundo interés, la Madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite, trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de ese niño que no tenía otro padre que Dios. Esta madre se preocupaba por su hijo, ¿verdad? Dice que se esforzaba para que su hijo desarrollara el más grande intelecto, para que aprendiera más, para que fuera una persona servicial, una persona de la cual la sociedad se sintiera orgullosa. Y dice que Dios le ayudaba para que así fuera, ¿verdad? Y así también esa promesa es para nosotros como madres. Si nosotros nos esforzamos por educar a nuestros hijos de la mejor forma, el Señor se complace y nos va a ayudar también. Dice, desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma. Amén. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Amén. Esa debe de ser más bien el fundamento de nuestra enseñanza, ¿verdad? Porque dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento
de Dios. Dios es el que da el sentido a nuestra vida. Si nosotros estudiamos de la palabra de Dios, eso nos ayuda en todo, porque aprendemos a crecer con amor a los demás, aprendemos a crecer pues no haciendo mal a nadie, sino amando. Eso es lo que, pues, el fundamento de una vida feliz, de una vida consagrada al Señor, de una vida espiritual, ¿verdad? Que es la que tanto se necesita. Tener en el corazón a Dios, porque así, pues, somos muy felices también. Así somos personas consagradas a Dios y Dios se complace y nos ayuda en todo. Dice, en los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puede hallarle. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podía ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tiene cabida en su sistema educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento, se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran oscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. Qué triste, ¿verdad? Dice que, pues, el pueblo dice que consideraba como una maldición que la ciudad no se preocupara por educar a los niños. Y en esta ciudad de Nazaret, donde vivió Jesús, no había escuelas de eso. Pero en realidad Jesús no las necesitaba y era mejor que no hubieran, ¿verdad? Porque como leímos, dice que ellos la enseñanza que estaban dando, dice, no tenía nada que ver con la educación que Dios quería, porque ellos se centraban en formalismos, en tradiciones, que dice que eso mismo era un obstáculo para que los muchachos, para que los niños realmente conocieran a Dios. Porque dice que pasaban tanto tiempo aprendiendo esos sistemas educativos que no tenían tiempo para pasar una hora, un momento con Dios en quietud, ¿verdad? Dice, no encontraban tiempo para escuchar la voz de Dios. Dice, no la oían. No oían que la voz de Dios les hablara al corazón, porque ellos estaban afanados aprendiendo otra cosa, porque era lo que les enseñaban, ¿verdad? Ellos estaban aprendiendo. Eran pues pura cosa que en realidad no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí dice, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras
que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado?, no indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Amén. Jesús conocía tanto de la Biblia porque dice que la escuchó de su madre, porque su mamá le leía la Biblia, le leía los rollos, ¿verdad?, los pergaminos, porque antes no había Biblia. Le leía de la palabra de Dios. Y él dice que dedicaba, que se dedicó bien sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. O sea, el paisaje, ¿verdad?, en donde él estaba. El que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito: vivir para beneficiar a otros. Para ello encontraba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar sus lecciones de verdad demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Así se revelaba a Jesús el significado de las palabras y las obras de Dios. Mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía, le acompañaban los seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Desde el primer destello de su inteligencia, estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Amén. Se fijan, aquí Jesús pasaba mucho tiempo contemplando la naturaleza, y es que es bien lindo contemplarla, ¿verdad? Él dice que de ahí sacaba sus lecciones cuando andaba en su ministerio. ¿Se recuerdan que hablaba de los lirios, de los pájaros? Cuando decían, ¿ven este lirio? ¿Cómo está tan lindo de vestido? Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, ¿verdad? Porque los lirios, las flores son hermosas. Y de ahí sacaba sus enseñanzas. Ahora mismo podemos ver, uno se deleita, o yo me deleito contemplando las rosas, cómo se ven aterciopeladas, y hasta la florecita más insignificante, chiquitita. Yo veo cómo están bien hechecitas. Una florecita chiquitita morada que tiene 5 petalitos y están aterciopeladitas, bien hechas. Cómo Dios las hizo perfectas. Y uno se deleita viéndolas. Así uno se fija en las cosas sencillas y alaba al Señor del cielo por tan linda creación, ¿verdad? Entonces es bien lindo pasar tiempo
viendo la naturaleza, contemplando las obras de la creación de Dios, y uno aprende a amarlo más. Dice, todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán. Nuestro intelecto se fortalecerá. Nuestro carácter se elevará y refinará. Amén. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador cuando hagamos esto, ¿verdad? Perdón. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros efectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza, poniéndose en contacto con el Ser infinito a través de sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas celestiales. Amén. Dios nos abre el entendimiento. Dios nos ayuda a comprender más las cosas. Nuestra mente se aclara cuando estamos en comunión con Él, y también cuando estudiamos, cuando oramos. Y nuestra oración es esa: ayúdanos a comprender tu palabra. Ayuda a que nuestra mente sea clara para comprender todas las cosas y hacer buenas decisiones, ¿verdad? Nos fortalecemos. Nuestro cuerpo se fortalece y se vigoriza. Dice, la vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Con todo, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. La pregunta que hizo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno?, demuestra que la poca estima en que se los tenía generalmente. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Amén. ¿Se fijan? Jesús vivió en ese pueblo que dice que estaba lleno de maldad, ¿verdad? Dice que allí, hasta cuando conoció a Natanael, él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque allí todo era maldad. Pero sin embargo, allí estaba Jesús y él no pecó. Él no pecó a pesar de que estaba en un lugar y de que dice que él vivió allí para ser probado. Tenía que sacar su carácter santo. Y él dice que estuvo sujeto a todas las tentaciones que Satanás le ponía, y que así también nosotros podemos salir triunfadores como él salió, a pesar de las tentaciones que se nos presenten o de las invitaciones que los hagan según nuestros amigos, ¿verdad? De que ándale, haz esto. No, decir no, porque ejemplo nos dio Jesús. Porque dice un texto que nosotros no podemos ser tentados más de lo que podamos resistir, porque Dios dará, juntamente con la tentación, dará la salida. Cuando el diablo nos tiente, Jesús nos va a dar la salida y nos va a ayudar a soportar. Pero si hacemos las cosas es porque nosotros queremos, no es porque no podamos decir no. Sí podemos hacerlo, porque Cristo nos dio el ejemplo, y así como Él salió vencedor, también nosotros podemos salir vencedores. Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al niño de Nazaret. Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra los potestades de las tinieblas. El que hubiese en la tierra una vida libre de la contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. No dejó sin probar medio alguno de entrampar a Jesús.
ningún hijo de la humanidad tendría que llevar una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. Aquí Jesús está diciendo que Él tuvo grandes tentaciones, pero Él las soportaba. Dice que luchó y Satanás más se aferraba. Pues dice, ¿cómo es posible? Ningún humano puede hacer eso, y más se aferraba. Y Él luchaba y dice que Él era guardado por los ángeles. Así también nosotros somos guardados por los ángeles y nos ayudan en nuestra lucha contra el enemigo, ¿verdad? Dice, los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitaran a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirle. Amén. Aquí es una gran enseñanza para nosotros como padres también. Dice que Jesús era pobre, sus papás eran pobres. Y todo el tiempo él dice que él tuvo una vida laboriosa. Lo ponían a trabajar, a ayudarle en lo que podía, porque era niño primero, ¿verdad? Lo ponían a hacer cositas. Así nosotros también tenemos que poner a nuestros niños a hacer sus cositas, como recoger sus juguetes, arreglar su cuarto, no dejar su ropa tirada, recogerla. No tenemos que hacerle todo nosotros. Desde chiquitos tenemos que enseñarle. También ellos, a él no le compraban, pues, me imagino, tantos juguetes. Tal vez no tenía ni uno, o tal vez tenía alguno por allí. Pero nosotros como papás a veces queremos que nuestros hijos no sufran y les compramos muchas cosas que no sufran, como si eso fuera un sufrimiento, porque a veces los niños se entretienen más con cositas. Yo veo a mi niña que agarra cualquier cosita y ya está jugando, o me agarra un traste, mamá, ¿puedo agarrar esto? Hija, eso no lo necesitas, juega con tus juguetes, le digo, pero ella quiere agarrar otras cosas. O sea, juguetes no necesitan. Y menos teléfono o tabletas o que se estén entreteniendo con ello. Porque eso les afecta tanto el cerebro. Les afecta tanto el cerebro y los deja ansiosos nada más. Y se acostumbran a eso. Y después quieren las cosas más rapidito. Porque eso se acostumbran también a tener las cosas rápido. Porque cuando están viendo televisión o tableta, no les gusta esto y le cambian. No les gusta esto y le cambian. Entonces ellos agarran lo que quieren. Y así quieren ser en la vida, agarrar lo que quieren, porque están acostumbrados a eso. Ellos agarran rápidamente lo que quieren. No les gusta algo y lo dejan. Entonces también se hacen, dijimos, ansiosos, impacientes. Entonces, padres, quítenles, no les den. Que ya se acostumbraron, pues ni modo. Vamos a hacer poco a poco cambios. Y pongámosle a hacer algo. Depende a su edad, ¿verdad? Entonces, esa es una enseñanza grande para nosotros. Dice, Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en la tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesitan para desarrollar pureza y firmeza. Amén. No depende del lugar, ¿verdad? No depende de que, voy a una escuela en donde todo está feo, donde hay tanta contaminación, donde hay muchachos malos. No, depende de nosotros. Si nosotros queremos, vamos a caer. Si no queremos, no vamos a hacerlo, por más que veamos, por más que nos digan, por más que nos inviten a hacer lo malo, no lo vamos a hacer porque no depende del lugar, sino de nosotros, ¿verdad?
A ver. Aquí, vamos a seguir. Dice, Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría la calle de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera tal que las pudiese conservar en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente, ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos, que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. Amén. Fue un gran ejemplo nuestro Señor en todo, ¿verdad? El ejercicio que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, da fuerza física y desarrolla toda facultad. Todos deben hallar algo que hacer, benéfico para sí mismos y para otros. Dios nos asignó el trabajo como una bendición, y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de los padres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles de la sociedad. Amén. ¿Se fijan? Hay que enseñar a nuestros hijos, y no importa si son niños o niñas, hay que enseñarles a ser ayudantes en la casa. Lava los trastes, hijita, bárrele, trapéale, hijo, háganle, porque hay muchos padres que a los niños no les enseñan, solamente a las niñas, y eso no es posible. También los niños deben de aprender. Deben de aprender, porque yo conozco a algunos que no les enseñaron naditita. Y bueno, hay que estarles diciendo, dice las esposas, es que mi esposo no quiere hacer nada, no me ayuda a lavar los trastes, dice que no, y bueno, ahí va aprendiendo poco a poco, ahí van hablando, ¿verdad? Pero a padres hay que enseñar, ¿ok? Hay que poner a nuestros hijos y a nuestras hijas a ayudar. Dice, durante toda la vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por eso intentaba grandes cosas. ¿Se fijan aquí? Esto me gusta. Dice que él esperaba grande resultado, por eso intentaba grandes cosas. Nosotros queremos tener mucho resultado, grande resultado en nuestras cosas, pues vamos a hacer grandes cosas. Vamos a pensar en grande, vamos a trabajar arduamente por eso. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, a diferencia de muchos que profesan seguirle, y debido a que tratan de eludir esta disciplina,
son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que Él recibió. Amén. Así como Jesús fue prosperado, dice que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, porque Él se esforzaba, Él trataba de hacer siempre lo mejor y se cuidaba su cuerpo, no consumiendo comida o bebida que le hiciera daño, ¿verdad? Nosotros comemos carne, pues hay que tratar de comer menos. Comemos embutidos, tratemos de comer menos, o lácteos, cada vez menos, porque eso en vez de hacernos bien, nos hace mal, nos hacen daño. Y Él cuidaba su cuerpo, ¿verdad? De todo eso. Y dice que la misma gracia que Él recibió, también la podemos recibir nosotros. Así como Él era prosperado, también nosotros, si nos ponemos en las manos de Dios y queremos agradarle. Mientras vivió Cristo entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres. Conoció por experiencia sus cuidados y penurias y podía consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que debe hacerse distinción entre las clases, que los ricos de ser honrados más que los pobres dignos. Jesús trabajaba con alegría y tacto. Se necesitaba mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanales y, sin embargo, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. En esto, Cristo fue un ayudador. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamiento para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y, como incienso, llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Amén. Aquí, primerito, dice que Jesús no hacía distinción entre los ricos y los pobres dignos, ¿verdad? Nadie. Jesús nunca hizo distinción entre ricos y pobres, entre hombre o mujer. Jesús los trataba por igual y también de ninguna raza. No había raza mejor o que Él privilegiara más, sino que no hacía distinción y a todos los trataba por igual. También aquí dice que Él cantaba, le gustaba mucho cantar. De esta manera también se mantenía en comunión con Dios, ¿verdad? Mediante el canto, porque dicen que el canto es una oración, porque los cantos dicen cosas lindas. Entonces a Él le gustaba cantar y es bien lindo cantar. Cuando nosotros tenemos penas o preocupaciones, hay que cantar más. Es cuando menos lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos tristes. Pero dice por allí alguien, dice que el que canta, sus penas se espanta. O sea que cantemos y todo se va a ir, todo lo malo, toda la tristeza, cuando vamos a ver, ya estamos contentos, ya estamos alegres porque estamos alabando a Dios y Dios pone la paz en su corazón, que es la paz lo que más necesitamos,
porque si no tenemos paz, pues todo lo vemos pues grande. Los problemas son más grandes de lo que realmente son. Así los vemos. Pero cuando tenemos paz, estamos confiados y no les hacemos tanto caso. Así como hay muchos ejemplos de la Biblia de gente que ya mero los iban a matar o estaban sufriendo mucho, pero como tenían a Dios en su corazón, tenían paz, ¿verdad? Tenían paz y eso los hacía tranquilos. Así que cantemos, amigos, cantemos, alabemos a Dios. Después voy a poner allí también unos cantos, ¿ok? Para que ustedes puedan escucharlos. Ok, dice, Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse para aliviar un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. Amén. A él todo le preocupaba. Dice que desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿verdad? Dice que el gran creador, el Dios todopoderoso, cuando veía un pajarito herido, dice, se agachaba y lo sanaba. Le ayudaba a estar bien, ¿verdad? No había nada pequeño para él. En cualquier cosa que necesitara un servicio, él lo hacía. Y así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera de esperanza y de valor que le rodeaba hacía de él una bendición en todo lugar. A menudo en la sinagoga, los sábados, se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz en las palabras familiares del texto sagrado. Sin embargo, Jesús rehuía la ostentación. Durante todos los años de su estada en Nazaret, no manifestó su poder milagroso, no buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico, mental y para la fuerza espiritual. Amén. Jesús siempre trataba bien a todos los que le rodeaban. Jesús era una luz en medio de las tinieblas. Jesús hacía que los demás fueran felices, siempre ayudándoles, siempre estando con ellos. Y Él nunca dice que usó su poder divino para que la gente se acercara a Él. Nunca se creyó importante, nunca quiso hacer nada por sí mismo. Él era el Hijo de Dios y sin embargo, Él quiso venir a nacer a esta tierra como un niño. Él fue hecho menor que los ángeles, ¿verdad? Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, diciendo, yo soy hijo de Dios, exáltenme a mí, yo soy Dios, adórenme a mí. No, Él no, sino que Él, al contrario, Él sirvió, vivió para servir, ¿verdad? Y bueno, aquí dice también, aquí nos da un consejo otra vez a los papás. Nos dice que mientras más tranquila y sencilla sea la vida de un niño,
más, más plenamente será, o más bien, más se desarrollarán sus facultades mentales. Será más sano, estará más fuerte. Dice, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el niño, ¿verdad? Su vigor físico se aumentará, su vigor mental, ¿verdad? Y tendrá más fuerza espiritual. Así que dejemos a nuestros niños que salgan afuera, llevémoslo a jugar, que digan, no, quiero ver tele o quiero estar sentado viendo tableta, aunque a nosotros se nos hace pérdida de tiempo. Ay, sacarlos, no, vamos a hacerlo por ellos, para que ellos estén bien, crezcan sanitos, se crezcan fuertes, no gastando su vista. Así que saquémoslo, amigos, familia. Dejemos a los niños salir afuera, no estar allí encerrados. Ahora hace un poco de frío, pero pues cuando no hace tanto pueden salir. Mi niña aún en la nieve sale y está allí afuera jugando con la nieve. Ayer salió, estuvo menos frío, pero todavía estaba frío y sin embargo ella es feliz brincando allá afuera, jugando, corriendo. Ella es feliz allá. Dejemos a los niños que salgan. Una vez yo invité a una amiga bueno, no voy a contar todo. Nada más esta amiga me dice, oye, ¿y qué le gusta a tu niña? ¿Cómo qué le gustaría que le regalara? Y le digo, no tienes que regalarle nada. Pero dicen, no, pero ¿cómo qué? Porque yo no sé qué darle. Porque muchos niños quieren juegos para ver a ella qué le gusta. Le digo, oh, no, juegos no, porque ella no ve, pues no tiene ni un juego. No tenemos aquí en casa ningún juego de Xbox ni algo así se llama. O ningún juego, pues. Yo no me sé ni los nombres. No tiene nada. Ella le digo, pues puedes comprarle un juguetito, si quieres, una muñeca. Dice, oh, ¿a poco juega con muñecas? ¿Juega con juguetes? Le digo, sí. Dice, créeme que eres la primera persona que me dice que sus niños juegan con juguetes. Porque todos quieren juegos de videos para ver. Porque todos tienen su tableta, tienen su computadora, su teléfono o se pasan jugando allí en la tele. Y es la primera en realidad que me dice. Y digo, wow, qué mal estamos, ¿verdad? Pero tratemos de que no sea así. Tratemos de que no sea así, amigos queridos. ¿Ok? Vamos a dejar a nuestros niños que salgan afuera. Vamos, que salgan afuera. Que corran, que se hagan fuertes. Porque si no, también viene la enfermedad y se enferman. Porque los niños nomás están allí sentados jugando y no tienen fuerzas para resistir la enfermedad. Sigamos. Dice, Jesús es nuestro ejemplo. Son muchos los que se espacían con interés en el periodo de su ministerio público, mientras pasan por alto las enseñanzas de sus primeros años. Pero es en su vida familiar donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. ¿Se fijan? Dice, todos vemos a Jesús lo que hizo en su ministerio. ¿Pero por qué Jesús era así? Oh, porque tuvo una buena base, una excelente base, una madre consagrada a Dios que se esmeraba por enseñar a su hijo. Y cuando es así, Dios le ayuda, ¿verdad? Y es lo que nos dice a nosotros. Si queremos que nuestro hijo sea próspero, sea feliz, sea un buen ejemplo de persona, de una buena persona, si queremos que nuestro hijo sea feliz, pues entonces que tenga una buena base. También nosotros vamos a enseñarle, ¿ok? Dice, el Salvador condescendió en ser pobre, a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios. Nosotros, los de suerte humilde, leí mal. El Salvador condescendió en ser pobre, a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios.
nosotros los de suerte humilde. Jesús fue pobre para enseñarnos que aunque seamos pobres, podemos ser grandes, así como Él fue, ¿verdad? Él vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Amén. Gloria a Dios. Esas palabras son para nosotros. Puede el Señor decir de nosotros, nos dice a nosotros más bien, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien tiene mi alma contentamiento. Amén. ¿Queremos escuchar esas palabras nosotros? ¿Queremos que Dios diga esas palabras de nuestros hijos? Pues seamos padres excelentes, padres que se preocupan por enseñar a sus hijos. No pensemos que porque Jesús era el Hijo de Dios, Él era así, sino que hemos ya estudiado algunas vidas de hombres a los cuales sus madres también consagran su vida para enseñarles. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Ana, ¿verdad? Con su hijo Samuel. ¿Se recuerdan? Samuel fue un profeta de Dios. Fue un gran hombre, un gran líder allí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y así como él, hay muchísimas personas, muchos hombres que fueron enseñados por su madre y fueron grandes hombres, como Daniel, como los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Que también, aunque estuvieron solos allá, cuando se los llevaron presos, ellos siguieron viviendo como habían aprendido. Aunque no había nadie que los estuviera viendo, que hacían bien o que hacían mal, ellos decían, como José dijo, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios? ¿Verdad? Entonces, no importa si nosotros, dice un versículo en la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si nosotros educamos a nuestros hijos en el camino de Dios, ellos van a seguirlo, no se van a apartar ni a diestra ni a siniestra. Así que la niñez de Cristo es un gran ejemplo para nosotros. Sigamos la enseñanza, eduquemos a nuestros niños. Y aún ahora, si ya están grandes, pues hablemosle. De todos modos, pues digámosle, como yo a veces digo a mis hijas, pues yo a ellas les enseñé, ¿verdad?, de que cuando eran chicas, pero yo les digo, uno no aprende para ser padre y cometemos muchos errores, pero podemos enseñarles ahora, ¿verdad? Así que se les da tantos consejos, aún de grandes a los hijos, porque ellos, aunque sean grandes, siguen necesitándonos. Así que sigamos hablándoles. Y no es pérdida de tiempo. Bueno, espero que hayamos comprendido y que pongamos esto en práctica. Que Dios nos bendiga grandemente a todos, nos dé de su Santo Espíritu para comprender la lectura, nos ayude a vivir una vida digna como Él quiere. Bendiciones abundantes.